Hola, buenas tardes a todos. Pues nos volvemos a ver desde un buen rato, ¿verdad? Ah, vamos a tratar de finalizar el curso pues, con las disposiciones que la universidad ha establecido. Eh, Recordarles que pues la universidad notificó que, por ejemplo, hay muchas personas que probablemente no puedan continuar, ¿verdad? Por, qué sé yo, por cualquier situación que se les haya presentado. Entonces, si ustedes o ustedes saben de algún compañero que está en una situación así, recuerden que pueden cancelar la clase, ¿verdad? No solo esta, cualquier clase, hasta el 12 de diciembre. Eh, Así que especialmente si ustedes conocen a alguien que haya estado en problemas, entonces traten de apoyarlo en ese sentido, ¿verdad? Pues puede ser que la persona incluso no pueda hacerlo personalmente, entonces ustedes como compañeros le pueden ayudar, no solo notificando, sino de repente ayudándoles con la gestión. Pero para los que no, para los que vamos a finalizar, eh, el periodo pues se alargó como que lo más posible, de manera que no, fíjense que las fechas para registrar calificaciones son 18, 19 y 20 de diciembre, o sea que como máximo uno podría terminar en uno de estos días, ¿verdad? Máximo, máximo. Vamos a tratar nosotros de terminar el 17 de diciembre, a más tardar, que es un jueves, fíjense, jueves 17 de diciembre. Y pues lo que tenemos son un poquito más de 3 semanas ahí, ¿verdad? Para ver qué tanto podemos abarcar. Eh, lo otro importante que se comunicó es que el siguiente periodo va a seguir funcionando así, ¿verdad? Para bien o para mal, ¿verdad? Ok, eso sobre disposiciones generales. Sobre específicamente lo que vamos a hacer nosotros es que, recuerden que habíamos hecho 4 tareas, ¿verdad? Y 4 pruebas. Algunas todavía no las he terminado de revisar, ¿verdad? Pero ahí estoy tratando de ponerme al día. Y lo que vamos a hacer es que, recuerden que yo les dije al inicio que íbamos a hacer pues una cierta cantidad de pruebas, la misma cantidad de tareas, y al final íbamos a hacer un promedio, ¿verdad? De las notas, se las califico como que valieran 100, y entonces si su promedio es 70, pues ese sería el porcentaje que tienen de pruebas o de tareas. Entonces, el tipo de evaluación se presta para continuar, ¿verdad? No es como cuando hay exámenes que hay que ver cómo partir los contenidos en situaciones como esta. Aquí no tenemos ese problema, simplemente pues vamos a avanzar lo más que podamos del contenido del curso. Si hacemos 2 pruebas más, por decir algo, entonces tendríamos 6 pruebas y vamos a promediar con esas 6 pruebas, ¿verdad? Si hacemos 3 más, que creo que sería lo máximo, ¿verdad? Ya que tenemos como 3 semanas, máximo podríamos hacer como una prueba por semana por mucho, ¿verdad? Tampoco es que lo vamos bueno, por lo menos yo tampoco es que lo voy a venir a explotar ahorita en este poco tiempo que queda, ¿verdad? Sino tratar de seguir como que con el ritmo que traíamos y tratar de abarcar lo más que podamos sin perder calidad, ¿verdad? Que ese es el problema a veces cuando se quiere abarcar mucho, pues que ya no se ven las cosas como deberían, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de seguir el ritmo que traíamos. eh, y como les digo, si hacemos 2 pruebas más, pues vamos a promediar con 6 pruebas y así, ¿verdad? Según la cantidad de evaluaciones que tengamos, así vamos a calcular la nota final. Se mantiene lo que les dije al inicio también, ¿verdad? De que pueden responder 2 de las pruebas independientemente de la razón, ¿verdad? Ya sea que no hayan hecho alguna o simplemente porque son las dos con nota más baja, entonces eso también lo vamos a hacer. Eso se mantiene, ¿verdad? Con las pruebas, por lo menos, ¿no? Eh, yo creo que no les dejé para que pudieran preguntar abiertamente, pero pueden escribir al chat o levantar la mano si alguien quiere hacer una pregunta antes de... Estos son como detalles de la clase y cómo vamos a evaluar al final, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta sobre eso, creo que
bueno, JK, no sé cuál es el nombre. A ver, pasa que este Teams casi no lo he utilizado mucho, entonces no lo manejo como como el Zoom. Déjeme ver. Uh, no veo la opción para que me permita dejarlo que pueda hablar. Déjenme ver si lo tengo que hacer en general o qué. Permítanme. Si no, pues si ven que estoy aquí con dificultades técnicas, entonces mejor escriban en el chat, ¿verdad? Déjenme ver. Mm, No encuentro la opción. Pues no veo la opción como para dejar que puedan activar sus micrófonos abiertamente. Como que lo que tengo que hacer antes de iniciar la reunión o está en alguna parte ahí rebuscada que no la encuentro, ¿verdad? Así que bueno, si tienen preguntas háganlas por chat, ya que no encuentro cómo hacer para que puedan hablar abiertamente. Déjenme ver. Permisos. Ujú. No, como que solo me deja modificar las opciones mías, nada más. No encuentro dónde hacer para que puedan hablar. Así que bueno, vamos a tener que hacer preguntas por chat, así que escriban ahí en el chat si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Bueno, o si alguien sabe así rápidamente cómo activar para que puedan preguntar, pues me puede escribir también ahí en el chat. Bueno, no veo preguntas ahí en el chat tampoco, entonces pues voy a asumir que podemos continuar. Recordándoles lo último que hicimos, que fue ya días, ¿verdad? Hace como un mes, creo. Voy a hablar sobre lo que está en este capítulo 5, que es generaliza, ¿verdad? Los conceptos de álgebra lineal sobre valores propios, vectores propios, la cuestión de las bases, ¿verdad? Los cambios de bases. Así como se hacía en R2, pues se generaliza para Rn. Ahí les comentaba, si no recuerdo mal, en esa última reunión que tuvimos, que es probable que en algunos otros cursos ya hayan trabajado con eso, ¿verdad? Pero por como están los requisitos de la clase, puede ser que no. Y bueno, les dije ahí que les di como una vista rápida, ¿verdad? A lo que se hacía aquí. Eh, pero que no necesariamente es algo que hayan trabajado antes o no en una clase anterior, ¿verdad? Pero eh, les decía ahí que pues el que no tenía mucho sobre eso, pues había que leer más, ¿verdad? Sobre este tipo de cosas. Y me centré más en esta sección 5.6. Que alguien escribió algo. Bueno, tenía una notificación ahí, pero no. Ok, les decía, me quedé hablando sobre esta sección 5.6, que básicamente lo que probaban era que el conjunto de matrices que tienen valores propios distintos es denso y abierto, y eso como que en el fondo lo que quiere decir es que como un conjunto bastante grande, ¿verdad? Y que como que podríamos decir que, por ejemplo, el hecho de que sea denso es que las matrices que tienen valores propios eh, iguales se pueden aproximar con matrices que tengan valores propios distintos, ¿verdad? Y el hecho de que sea abierto implica que no se puede hacer viceversa, ¿verdad? Que las matrices con valores propios
iguales no pueden aproximar tan bien como queramos, por lo menos, ¿verdad?, a matrices con valores propios distintos. Seguramente en algunos casos podrá pasar, ¿verdad? Pero estamos diciendo que en general eso no siempre va a funcionar, ¿no? Este es un resultado teórico, ¿verdad? Pero a lo que ayuda es como a comprender que de cierta manera, si uno puede trabajar con matrices con valores propios distintos, por lo menos con ellas puede aproximar resultados para matrices con valores propios iguales, ¿verdad? Que es bastante decir, porque si recuerdan, los casos en que las matrices tienen valores propios distintos son como más trabajables de cierta forma, ¿verdad? Que los de valores propios iguales, por la cuestión de que es más fácil obtener vectores propios para valores propios distintos, ¿verdad? Que cuando hay valores propios repetidos, hay veces incluso que no se puede hacer, ¿verdad? Eh, solo, solo se puede hallar uno y a lo más lo que se puede hacer es hallar lo que se le llaman vectores propios generalizados, ¿verdad? Que es una noción eh, distinta a la definición usual de valor propio y vector propio, ¿verdad? Así que teóricamente es importante el resultado porque me dice, bueno, trabaje con matrices con valores propios distintos. De todas maneras, con esas puede aproximar a las matrices con valores propios iguales, ¿verdad? Que es similar a lo que pasa en R, por ejemplo, ¿verdad? Que uno dice en R, trabaje solo con racionales. De todas maneras, los irracionales los puede aproximar también como usted quiera con los racionales, ¿verdad? Que es lo que comúnmente uno hace, ¿verdad? Cuando uno se encuentra con un irracional, usualmente lo trabaja en su forma decimal, ¿verdad? Que es una aproximación nada más del valor exacto, ¿no? Y bueno, en eso nos quedamos. Y entonces, fíjense, mi objetivo, recuerden que inicialmente en el curso o en el sílabo yo les describí que mi objetivo mínimo era tratar de llegar a este capítulo 7 y que si se podía, si había tiempo, obviamente pues ya no va a haber, ¿verdad? Pero le estoy repitiendo lo que les dije al inicio, si había tiempo tratar de avanzar más, ¿verdad? Pero bueno, eso ya definitivamente de tratar de avanzar más ya no va a ser, ¿verdad? Y pues lo que voy a tratar de hacer es terminar estos capítulos 6 y 7, eh, por lo menos para cumplir con el objetivo mínimo que teníamos, ¿verdad? Y las personas que llevan sistemas dinámicos 2, pues idealmente sería trabajar esos otros capítulos, ¿verdad? Eh, pero bueno, no todos llevan sistemas dinámicos 2, ¿verdad? Pero bueno, para las personas que lo llevan, idealmente eso sería lo que se quisiera hacer en ese segundo curso. Entonces, fíjense, en el capítulo 6, lo que hacemos es tratar de generalizar aquella clasificación que hicimos para sistemas dinámicos en el plano, donde decíamos, ok, el punto crítico, vaya, había casos donde solo era 0, 0, el origen, ¿verdad? Y otros casos donde habían otros puntos críticos. Pero bueno, hablando de uno en específico, lo que decíamos es, ok, el punto crítico es un sumidero, o es una fuente, o es un centro, ¿verdad? O es una espiral sumidero, etcétera, ¿verdad? Y ahí teníamos, de hecho, de varias formas, ¿verdad? De formas distintas, analizamos esas clasificaciones, ¿verdad? Estaba, primero vimos ahí en términos de los valores propios nada más, si eran reales, ¿verdad? Reales distintos, con el mismo signo, cosigno distinto, etcétera. Después vimos esta opción en términos de la traza y el determinante. Y al final una más teórica, ¿verdad? En términos de aquellos de las conjugaciones, ¿verdad? Acá, fíjense que la forma en que se trata, más que todo, aquí para el caso general, es en términos de los valores propios. Y se observa que de alguna manera, por cómo lo trabajan, por lo menos los autores acá, eh, depende mucho de qué tanto uno puede describir las soluciones del sistema. Entonces, dan algunos ejemplos, por ejemplo, ven el caso de valores propios distintos y luego de valores propios repetidos. Dan algunos ejemplos de algunas posibilidades que se pueden dar, porque aquí ya las posibilidades se amplían, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, en el caso de 2 por 2 uno decía, bueno, o hay dos valores propios reales o dos complejos,
En el caso de los reales podían ser repetidos, ¿verdad? Pero imagínense en un sistema de 4x4, por ejemplo. Podría ser que haya dos valores propios reales, cada uno repetido 2 veces, por ejemplo. Pueden ser que hayan dos valores complejos, cada uno repetido 2 veces, ¿no? Puede ser que hayan dos reales distintos y dos complejos. Y entonces las posibilidades se agrandan, ¿verdad? Entonces ya no es tan conveniente venir y decir, ok, si es este caso, es sumidero. Si es este caso, es puente. Si es esto, tal cosa, ¿verdad? Ya no es tan conveniente verlo así. Eh, pero sí nos dan algunos ejemplos para ver cómo se da esa complejidad. Pero al final, fíjense que el tratamiento como recomendable, y los mismos autores lo dicen, es pensar en estos exponenciales de matrices como para dar un comportamiento general sin necesidad de ver o de decir, ok, si estamos en el caso 5x5 pasa tal cosa, o si es el caso 10x10 pasan tales opciones. Esta es como la forma más general, digamos, de darle tratamiento a eso, ¿verdad? Bueno, veamos entonces primero cuáles son algunas de las posibilidades y luego intentar entrar a esto de los exponenciales de matrices, ¿verdad? Que les decía que en el tratamiento que le da en la primera edición del libro que estamos utilizando, se iba casi como que directamente a esto, ¿verdad? Daban algunos ejemplos sencillos primero y ya después iba como que de un solo a lo general y ya pues después todo era caso particular, ¿no? Ok, déjenme quitar el video para consumir menos ancho de banda del internet. Ok. Pues bueno, lo que nos interesa pues es eso, ¿verdad? Ver cómo se generalizan los conceptos que vimos en el plano, ¿verdad? En R2 a qué pasa en RN, ¿verdad? Noten que el primer comentario es que sobre la cuestión de nosotros, por ejemplo, le dimos mucho énfasis en el plano a que un sumidero, en un sumidero las soluciones se van acercando al punto crítico, ¿verdad? Queriendo decirles que ahí nos interesaba mucho lo visual, ¿verdad? Que los centros eran trayectorias que estaban ahí solo, qué sé yo, dando vueltas alrededor del punto, ¿verdad? Eh, y eso era como una descripción como bien visual, ¿verdad? Y de hecho, pues nos basamos mucho en cómo era la forma gráfica de cada uno de los puntos que trabajamos, ¿verdad? Noten que, por ejemplo, eso se puede replicar en R3, ¿verdad? En R3 todavía se puede visualizar, ok, un sumidero va a ser así o un punto de silla va a ser así, pero ya de R4 en adelante ya no, ¿verdad? De ahí ya no tenemos forma de visualizar cómo van a ser visualmente cada uno de los tipos de puntos que pueden aparecer. Entonces ya desde ahí como que se cae mucho de lo que veníamos haciendo, ¿verdad? Y eso también le da sentido a lo que les digo, que al final se trabaja más en este sentido, ¿verdad? Más como teórico, más en términos de, de esos exponenciales de matrices que en términos de una visualización, ¿verdad? Que es mucho de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Ok, recuerden que en el capítulo 5, bueno, aquí las volví a copiar, eh, hablábamos de estas formas canónicas, ¿verdad? Que dependiendo de cómo eran los valores propios de las matrices, pues así se podía encontrar una forma canónica correspondiente a ella. Y que entonces era suficiente dar una clasificación de los sistemas con estas matrices con formas canónicas. Era suficiente hacerlo para estas matrices, ¿verdad? Que hacerlo en general, ¿verdad? Y entonces uno se enfoca nada más en describir sistemas que tienen este tipo de matrices. Ya sabemos que si la matriz no es de estas, pues podemos hacer el procedimiento ese de hallar los valores propios, los vectores propios, ¿verdad? Y pues decir cuál es la forma canónica. Incluso está programado, ¿verdad? Se puede hacer con Wolfram, por ejemplo, o con otros programas, uno le da la matriz y le pide la forma canónica, ¿verdad? Aquí entonces la clasificación en general se basa en
en ver qué pasa con los valores propios distintos y ver qué pasa cuando hay valores propios repetidos. Y no solo reales, ¿verdad? Sino combinando ahí los casos reales con los complejos, ¿verdad? Ok, recordando entonces, en este caso era cuando habían valores propios distintos, cada valores propios reales y L parejas de valores propios complejos, ¿verdad? Recuerden que para las raíces complejas o los valores propios complejos, esas siempre van de dos en dos, ¿verdad? Y entonces cada una de estas D son bloques de este tipo que están formados en términos de la parte real y parte compleja de los valores propios, ¿verdad? Recuerden que en esto de la parte compleja se toma como que sin signo, ¿verdad? Si es 2 más menos 2i, entonces beta sería 2, ¿verdad? Aunque la verdad no habría problema si se considerara con signo, pero lo usual o la convención, digamos, es que se haga que se tome sin signo. Al final recuerden que como lo que nos interesan son soluciones de sistemas. Cuando aparecían estas complejas, recuerden que las soluciones estaban en términos de senos y cosenos, ¿verdad? Y entonces por las identidades del seno y el coseno, que el coseno de menos x es coseno de x y la otra para el seno. Por esas identidades es que no tiene mucho problema la cuestión de escoger la parte compleja sin signo, ¿verdad? O si la quisiéramos escoger con signo también, pues al final va a ser equivalente por esas identidades. Más que todo en ese sentido es que les digo que no hay problema con cómo escogerlo. En variable compleja realmente, pues sí, por definición, la parte compleja, si es negativa, pues se toma negativa, ¿verdad? En variable compleja, pero aquí, pues la tomamos positiva. Y como les digo, es una convención, ¿verdad? No habría problema si se tomara el otro caso. En el caso de cuando hay valores propios repetidos, recuerden que las formas canónicas se complican un poco más, ¿verdad? Porque ya no solo son, recuerden que en estas partes reales, bueno, todas estas partes que están vacías aquí son cero, ¿verdad? Entonces, en el caso de que hayan valores propios repetidos, ya aparecen estos unos ahí en la diagonal. Siempre es como que más trabajable una matriz de este tipo que una matriz arbitraria, ¿verdad? Pero ya no es tan bonita como una matriz que es puramente diagonal. Y en el caso complejo, pues pasa algo similar, siempre quedan bloques de este tipo, ¿verdad? Y arriba de ellas ya no uno, sino que identidades de 2×2. Así que la forma de Jordan para una matriz con valores propios repetidos, pues es un poquito más enredada que la forma de Jordan para valores propios distintos, ¿no? Ya sean reales, ¿no? Ahora, vamos entonces a analizar un poco de lo que pasa en RN, ¿verdad? Ya sabemos por lo que hicimos en esos capítulos anteriores que empezamos con un sistema así, ¿verdad? X' igualada por X, y que lo podemos llevar a esta forma, ¿verdad? Donde esta matriz T inversa por aporte es una forma, ya está en forma canónica, ¿verdad? O sea que la ventaja de esto es que este sistema es más fácil de trabajar que el original. No son iguales, ¿verdad? Pero son equivalentes en el sentido de el comportamiento cualitativo, ¿verdad? O sea, si uno tiene sumidero, el otro también, ¿verdad? Si uno tiene fuente, el otro también y así, ¿verdad? Eso es lo que, y como eso es lo que nos interesa, pues, qué bien, ¿verdad? Nos quedamos trabajando con la forma canónica correspondiente, ¿verdad? Entonces, en los casos en que hay valores propios, si todos son reales, entonces la solución general va a estar en términos de exponenciales, ¿verdad? Lo mismo que hacíamos antes, lo único es que si son n valores propios reales distintos, entonces va a haber un término exponencial para cada valor propio acompañado de un vector propio, ¿verdad? Correspondiente a él. Por resultados de álgebra lineal, ya sabemos que estos vectores que corresponden a valores propios distintos son linealmente independientes, entonces no va a haber problema aquí de que vayan a haber términos semejantes, ¿verdad? Y recuerden que ahora estamos trabajando en Rn, entonces estos B sub j son vectores de Rn, ¿verdad? Entonces no hay problema con pensar que hayan n de ellos que sean Li, ¿verdad?
Ya la cuestión del signo, ¿verdad? Aquí solo estamos viendo qué pasa si son reales. Si una cierta cantidad de ellos son negativos y los que sobran, ¿verdad? Son positivos. Eh, pues podemos pensar en el espacio generado por todos los vectores propios, ¿verdad? Correspondientes a estos que son negativos, y eso se le va a llamar subespacio estable. Recuerden que el espacio generado por un conjunto de vectores es un subespacio, ¿verdad? Entonces se le llama subespacio estable. Estable en el mismo sentido que antes, ¿verdad? De que noten que si estos son negativos, entonces estos exponenciales van a tender a cero, ¿verdad? Entonces se van a acercar las soluciones esas se van a acercar al origen, ¿verdad? O sea, se van a acercar al punto de equilibrio. Y por eso se le llama estable, ¿verdad? A ese subespacio. Y al otro generado por los vectores asociados a valores propios positivos, pues se le llama inestable porque estos exponenciales más bien se van a alejar, ¿verdad? De cero, ¿verdad? Van a tender a infinito, entonces en ese sentido es que decimos que es inestable. Entonces, si recuerdan, cuando teníamos soluciones, unas que se acercaban y otras que se alejaban, a ese tipo de punto de equilibrio es el que le llamamos punto de silla, ¿no? Y entonces esto, un punto de equilibrio que tenga un comportamiento así, o sea, que hayan valores propios reales distintos, algunos negativos, otros positivos, eso va a ser lo equivalente a un punto de silla, ¿verdad? Y el libro nos da un ejemplo en R3, siempre pensando como en las ilustraciones, ¿verdad? Que mucho aquí en sistemas dinámicos, como les decía, se trata de ver así. Pero bueno, hasta en R3 se puede, ¿verdad? Entonces aquí lo que pasa es que vemos que, por ejemplo, aquí en el eje Z hay soluciones que se acercan al origen, ¿verdad? Pero en el plano XY, que sería el otro subespacio, las soluciones se alejan más bien del origen, ¿verdad? Y entonces esto sería un punto de silla, un tipo de punto de silla en R3. Noten que digo un tipo porque podría pasar que fuera al revés, por ejemplo. Podría pasar que eh, en el eje Z, por decir algo, así, basándonos en esta ilustración, en el eje Z las soluciones más bien se alejaran, ¿verdad? Y que en el plano XY las soluciones se acercaran al origen. Entonces también sería un punto de silla porque hay algunas soluciones que se acercan y otras que se alejan. Y esa era la descripción básicamente que teníamos de los puntos de silla, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de puntos de silla. Noten que si nos fuéramos a casos de dimensión mayor, pues van a haber más tipos, ¿verdad? Aquí también en esta ilustración se está denotando la cuestión de que son subespacios, ¿verdad? O sea, este espacio generado por estos vectores en R3, recuerden que los subespacios solo son rectas que pasan por el origen, planos que pasan por el origen, o todo el espacio, ¿verdad? O el espacio trivial, ¿verdad? Solo el cero. Y no hay más subespacio, ¿verdad? Entonces, por eso también se les da esos nombres como para relacionarlos con los conceptos de álgebra lineal, ¿verdad? Y aquí estamos hablando del subespacio eh, de soluciones que son inestables, por ejemplo, ¿verdad? El subespacio aquí, el eje Z, de soluciones que son estables, ¿verdad? Porque se acercan al punto de equilibrio, ¿verdad? En esta ilustración también se ve la cuestión aquella de que cuando están en forma canónica, pues es como que estuviéramos trabajando así de manera bonita, ¿verdad? Pero realmente el punto puede ser que se vea una cuestión así, ¿verdad? Que esté como deformada, pero el comportamiento es el mismo y al final, pues eso es lo que nos interesa más describir, ¿verdad? Si hay estabilidad o no, o si hay sumideros o fuentes o etcétera, ¿verdad? Ok, este es un ejemplo de un sumidero, ¿verdad? Soluciones que se van acercando al origen. Notamos aquí que para que esto pase, tendríamos que tener valores propios reales y todos negativos, ¿verdad? Para que todas las soluciones, o lo podemos ver en términos de aquellos campos de direcciones, para que los vectores en el campo de direcciones todos vayan acercándose al origen, ¿verdad? Para que eso pase, tiene que ser que todos estos sean negativos, para que estos exponenciales tiendan a cero, ¿verdad? Cuando t tiende a infinito, ¿no? Y las fuentes, para que fueran al revés, las flechas aquí, ¿verdad? Tendrían que ser cuando todos son positivos, ¿verdad? Y ahí pues todas las soluciones
se alejarían más bien del punto de equilibrio en vez de acercarse, ¿verdad? Noten que esto, como les decía, se está dando desde el punto de vista de ver cómo son los valores propios, ¿verdad? Si son reales, si son distintos o no. En este caso, si son positivos o negativos, o sea, se parece a la clasificación que hicimos antes, solo en términos de cómo son los valores propios, ¿verdad? Okay. Cuando se combinan los dos, o sea que tenemos una cierta cantidad de valores propios reales y una cierta cantidad de parejas, aquí se denota como 2 K2, porque recuerden que siempre van en pareja, ¿verdad? Los valores propios complejos. De manera que K1 más 2 veces K2 sería N, ¿verdad? La dimensión del espacio. Siempre distinto, ¿verdad? O sea, tenemos K1, valores propios reales distintos, no hay ninguno repetido aquí, y de los complejos tampoco, ¿verdad? No hay ninguno repetido, que recuerden que ahora eso sí puede pasar, ¿verdad? En el caso de 2 por 2, no podía haber un valor propio complejo repetido, ¿verdad? Por propiedades de polinomios, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros sabemos también que podemos llevar a la matriz a una forma canónica, ¿verdad? Como seguimos con valores propios distintos, sería una forma así, ¿verdad? Ya que están combinados reales y complejos, entonces sería una forma así como esta. Y entonces podemos describir las soluciones del sistema así, ¿verdad? Ya cuando está en forma canónica, ¿verdad? Esas serían las soluciones del sistema T inversa por A por T, ¿verdad? Eh, y entonces, tomando la forma canónica, esas soluciones se pueden escribir así: exponenciales para cada uno de los valores propios reales distintos, eh, y pues combinaciones de estas de senos y cosenos para los valores propios complejos distintos que hay, ¿no? Aquí entonces se observa que el comportamiento de un sistema que tiene este tipo de soluciones definitivamente va a ser diferente que estos comportamientos que se daban aquí, ¿verdad? Porque eh, para estas partes de valores propios reales distintos, pues ahí sí, ¿verdad? Algunas van a ir a cero, otras van a ir a infinito, dependiendo del signo de los valores propios. Pero para estas partes no, ¿verdad? Aquí ya viene el análisis aquel de que pueden haber centros, ¿verdad? Puede ser que algunas de estas sean curvas como círculos, ¿verdad? No necesariamente círculos, como círculos, elipses, la cuestión que sean cerradas, ¿verdad? Eh, y que entonces en ese caso las soluciones van a estar dando vueltas alrededor del punto de equilibrio, ¿verdad? O se podría dar la situación aquella de los espirales también, ¿verdad? Que también van dando vueltas, pero no alrededor solo de una curva o no cíclicamente, ¿verdad? Sino que van cambiando la amplitud, ¿verdad? Entonces, al hacer la combinación de ese tipo de análisis que hacíamos anteriormente, se van a dar situaciones así como esta, por ejemplo. Y aquí se va a ilustrar pues nuevamente con un ejemplo de 3×3, queriendo pensar en la visualización, ¿verdad? En por lo menos tener una idea de cómo pasaría o de cómo sería la cuestión gráfica ahí, ¿verdad? Bueno, hasta ahora nadie ha preguntado. Vamos a ver. Ah, bueno, JK me escribe, tampoco funciona el chat. O sea que me tienen que escribir como mensaje personal o algo así, de repente. Eso es lo que les digo, que no tengo mucha experiencia en esta Teams, entonces no la he, como dice uno comúnmente, no la he traveseado bien como para ver todas las opciones. Y hay muchas cosas que ni las encuentro realmente. Entonces, bueno, si no logran ahí preguntarme, pues recuerden que pueden hacerlo por correo, ¿verdad? Pero dice Juan Varela que tampoco funciona el chat. ¿Será que entonces me tienen que como que mandar un mensaje? Supongo que este es como un mensaje directamente a mí, ¿verdad? O algo así, no sé. Ok, si hay problemas con eso, voy a tratar porque es que ahorita como todo el mundo volvió a clases, digamos, al mismo tiempo, como que las reservaciones de las cuentas de Zoom de la universidad, todo el mundo las agarró, digamos.
Entonces no había opción ahí para, para hacerlo, ¿no? Ok, así que bueno, eh, por ahora sería más que todo por correo las preguntas, ¿verdad? Eh, Siguiendo entonces, les decía, aquí para ilustrar esta situación de que se combinen, ¿verdad?, los valores propios reales con los complejos, se hace mediante un ejemplo particular, ¿verdad? Noten que esta matriz ya está en forma canónica, ¿verdad? Este es un bloque de esos complejos, ¿verdad? Alfa sería 0, beta sería 1 y menos 1. O sea que este bloque corresponde a los valores propios y menos i. Y este, ¿verdad? Sería un bloque de 1 por 1, ¿verdad? O sea, este sería correspondiente al valor propio menos 1, ¿verdad? Entonces, esta matriz ya está en forma canónica, no habría que hacer ese procedimiento de hallar t y todo eso, ¿verdad? Porque ya está así, ¿verdad? Entonces, por lo dicho aquí, ¿verdad? Las soluciones del sistema ya serían precisamente esta, ¿verdad? No habría que hacer el cambio de base ni nada de eso. Y entonces la solución general del sistema sería de esta forma, ¿verdad? Para esta parte compleja del bloque complejo, ¿verdad? Soluciones de esta forma, los exponenciales desaparecen porque los alfas son 0, ¿verdad? Entonces sería e a la 0 por coseno de teta más, ¿verdad? E a la 0 por seno de teta, ¿verdad? Eh, y entonces, por eso quedan estas expresiones de esta forma para este bloque. Y para este que viene del valor propio real, pues un exponencial, ¿verdad? El valor ahí y un vector propio correspondiente a él, ¿no? Eh, de acá entonces vemos que para analizar el comportamiento de la solución, sobre el eje Z estarían las soluciones, eh, supongan por ejemplo recuerden que alfa, beta, gamma son constantes, ¿verdad? Entonces, y que si tenemos una condición inicial, por ejemplo, x sub 0, y sub 0, z 0, precisamente las constantes esas quedan aquí, ¿verdad? X sub 0, y sub 0, z 0. Entonces, suponga que las primeras dos son 0, alfa y beta 0. Entonces, solo van a quedar soluciones de esta forma, que son múltiplos del vector 001 que está sobre el eje Z. Entonces, esas soluciones estarían representadas por una recta o por una parte de la recta, ¿verdad? Formada por el eje Z, ¿verdad? Y si ignoramos esta, por ejemplo, si gamma fuera 0 y nos quedamos con esta parte de aquí, estas serían soluciones como circulares, pero solo sobre el plano XY, ¿verdad? Porque la coordenada en Z aquí es 0, ¿verdad? Entonces, este tipo de soluciones quedarían ahí circulando alrededor del origen, ¿verdad? Pero recuerden que estamos en R3, entonces no solo nos vamos a poner a pensar qué pasa si alfa y beta son 0 o qué pasa si gamma es 0, ¿verdad? Para ver estas de aquí. Eso solo serían algunas posibilidades. Puede ser que ninguna sea 0, entonces las soluciones van a ser como que una especie de combinación de las dos, ¿verdad? Y al final, visualmente lo que se forma es una ecuación de este tipo, donde lo que vemos es que, fíjense que las soluciones de la parte esta que viene de los valores complejos son circulares, ¿verdad? Están de manera cíclica dando vueltas alrededor del punto de equilibrio o de los puntos de equilibrio. Esto vendría siendo entonces lo equivalente a un espiral, pero también a un centro. Entonces fíjense que ahora el nombre, bueno, la traducción directa sería centro espiral, espiral center, le dicen aquí en inglés. O sea que se combinan las dos cosas, ¿verdad? Se combina el hecho de que son espirales porque van dando vueltas ahí alrededor del origen, pero no solo como pasaba con los espirales anteriores, ¿verdad? Sino que además no se salen de ese círculo. Y entonces ese comportamiento de no salirse de ese círculo es el comportamiento de un centro, ¿verdad? Y entonces a este tipo de punto de equilibrio le llama espiral centro, ¿verdad? Fíjense que ahí ya uno dice, ok, o sea que ahora se van como combinando las nociones que teníamos antes, ¿verdad? Porque antes solo teníamos espiral sumidero, espiral fuente, ¿verdad? Noten que aquí, por ejemplo, en esta otra ilustración, esta ilustración es para este ejemplo en particular, ¿verdad? Esto ya es una ilustración aparte, solo para ver
otro tipo de punto de equilibrio, ¿no? Noten que aquí, por ejemplo, se está combinando el espiral sumidero aquí, ¿verdad? Pues se está combinando con aquí en el eje Z, con soluciones que se van alejando del origen. O sea que tenemos algunas que se van acercando, tenemos otras que se van alejando, y entonces esto sería un espiral punto de silla, ¿verdad? Porque los puntos de silla eran los que teníamos soluciones que se iban acercando y teníamos soluciones que se iban alejando, ¿verdad? La combinación de las dos era lo que me generaba el punto de silla. Entonces, tenemos soluciones espirales, pero también tenemos punto de silla, ¿no? Fíjense que esto da como para pensar que definitivamente querer clasificar el comportamiento de sistemas dinámicos en este sentido no se vuelve tan conveniente, ¿verdad? Porque estas son combinaciones que se pueden dar en R3. Ya tenemos más libertad, ¿verdad? Entonces, ya se dan más tipos de comportamientos de los que pasaban allá en el plano. Pero imagínense entonces cuando se van aumentando las dimensiones, ¿verdad? ¿Qué tipo de locuras pueden pasar ahí, ¿verdad? Algunas soluciones que se alejan, otras que son espirales, otras que son... O sea, de repente puede haber una combinación de punto de equilibrio que sea espiral, punto de silla y centro, por ejemplo, las tres cosas, de alguna manera, ¿verdad? Como tenemos tantas dimensiones, tantos, en términos como estadísticos, tantos grados de libertad, pues que podría dar como que cualquier tipo de combinación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, noten que no es tan conveniente describir el comportamiento ese cualitativo desde este punto de vista. Y esto es lo que ya como que va motivando entonces a pensar en otra manera de clasificar los sistemas, ¿verdad? Eh, cuando esto sobre valores propios distintos, ¿verdad? Y con algunos ejemplos y noten que aquí como que el objetivo más que todo es ver que no es tan conveniente clasificarlos así, ¿verdad? Porque se pueden dar muchas combinaciones. Y lo otro es que hasta R3 es que podemos visualizar, ¿verdad? Y ojo que este tipo de visualizaciones no son tan simples, ¿verdad? Eh, incluso con los programas. Lo que uno puede hacer es agarrar un caso particular, un sistema de 3x3, que me dé la solución general, agarrar algunas condiciones iniciales e ir graficando unas cuantas soluciones, ¿verdad? Pero ya eso como que no es tan conveniente. Quizás lo más conveniente para verlo gráficamente es irse con los diagramas de direcciones, pero serían en R3, ¿verdad? Entonces, incluso de esos diagramas de direcciones ya no son tan fáciles de interpretar como los de R2, ¿no? Pero bueno, para tener otro caso que pasa, por ejemplo, cuando hay valores propios repetidos. Recuerden que solo es suficiente centrarnos en matrices que estén en forma canónica, ¿verdad? Por ejemplo, para este tipo de matriz, el único valor propio sería lambda, ¿verdad? Los elementos de la diagonal. Y se puede probar que el único valor propio es este, ¿verdad? Y lo que se puede encontrar realmente no tanto es valores propios, sino o vectores propios. Lo que sí se puede encontrar fácilmente es la solución del sistema, ¿verdad? Podemos hacer con programa, incluso hacerlo a mano es fácil, ¿verdad? Porque noten que por la última fila de la matriz ya se tiene una de las soluciones. Si ya tengo una en esta segunda ecuación, ya puedo sustituirla, encontrar la segunda, ¿verdad? Y ya cuando tengo estas dos, sustituir en la primera, o sea, solo voy sustituyendo para atrás, ¿verdad? Como la matriz es casi diagonal, es fácil de resolver el sistema, ¿verdad? Y pues resulta que la solución es de esta forma, ¿verdad? De manera que, por ejemplo, uno podría dar cierto tipo de comportamiento del sistema diciendo, ok, supongamos que los valores propios son todos negativos. Bueno, solo es uno, ¿verdad? Supongamos que el valor propio es negativo. Entonces, con cálculo, noten que aquí este término pues definitivamente va a cero, ¿verdad? Pero en cálculo puede hacer el límite 1 cuando t tiene infinito de t por e a la lambda t, ¿verdad? Y ver que eso también va a tender a cero, ¿verdad? No es tan claro como aquí, pero se puede hacer ahí con cálculo, ¿verdad? Y ver entonces que todas las soluciones van a ir acercándose a cero ahí, ¿verdad? De manera que en este caso tendríamos un punto de equilibrio que sería como sumidero, ¿verdad? Si fuera mayor que cero, pues pasaría al contrario, seguramente, ¿verdad? Este término va a ir a infinito, habría que ver los límites aquí, ¿verdad? Si, a ver cuánto dan, ¿verdad?
para ver el comportamiento. Aquí nos dan algunos ejemplos de cómo se ven algunas soluciones cuando lambda es menor que 0, ¿verdad? Y vemos que hay algunas que están sobre el plano. Noten que esta parte que está sobre el plano coincide con, nosotros ya habíamos analizado, en el caso de 2×2, una matriz que era de esta forma, ¿verdad? Solo considerando esta parte de aquí. Y en este caso decíamos que las soluciones iban a ser de este tipo, lo que se ve aquí en el plano XY. O sea que por lo menos eso que se había hecho ya, como que se traslada aquí, y lo nuevo son este tipo de soluciones que ya están fuera del plano XY, ¿verdad? Pero analizando el comportamiento, haciendo los límites, eso, ¿verdad? Se puede probar también que esas soluciones, como les digo, también van a ir acercándose al origen, o sea que aquí vamos a tener un tipo de sumidero también. Imagínense que uno hiciera una gráfica del campo de direcciones de este sistema. Aún teniendo el campo de direcciones, noten que no sería tan simple de interpretar. Van a ir unos vectorcitos por esta dirección, otros para acá, otros para otro lado, y no va a ser tan simple de interpretar que esto va a ser un sumidero. O sea que la cuestión gráfica, incluso en R3, como que no ayuda tanto al final, ¿verdad? Y como les digo, esto va como que más que clasificando los sistemas estos, esto va más como tendiendo a decirle a uno, no, mire, al final lo más conveniente es hacer esto, ¿verdad? Porque se vuelve muy complicado incluso gráficamente la cuestión, ¿verdad? E incluso solo pensando en R3, ¿verdad? Noten que si lambda fuera mayor que 0, pues las flechas se van a invertir, ¿verdad? Y sería un tipo de fuente, un tipo raro de fuente también, ¿verdad? En comparación a los que teníamos allá en el plano, ¿verdad? Ok, entonces, como les digo, no nos vamos a centrar mucho en este tipo de clasificación porque vemos que más que todo lo que estamos sacando de aquí de conclusión es que no es tan conveniente, ¿verdad? Clasificar aquí, clasificar de esta manera, y entonces veamos cómo es que funcionan esto de los exponenciales de las matrices, ¿verdad? Y vamos a ver la definición y algunos ejemplos y propiedades, y con esto vamos a terminar por hoy. Siempre vamos a seguir el mismo estilo, ¿verdad? Que les voy a ir completando las clases con algunos videos así, no necesariamente sincrónicos, ¿verdad? Para que es más complicado, ¿verdad? Eh, así que esperen algún video extra ahí para continuar esto que les estoy dando aquí. Fíjense, ¿qué es esto de los exponenciales de las matrices? Pues es una forma de definir o de generalizar el concepto que nosotros tenemos de exponencial para números reales, ¿verdad? Incluso para complejos, y lo queremos generalizar para poderlo aplicar a matrices. Entonces, si se ponen a pensar, la definición del exponencial se hace en términos de límites, pues ese tipo de, qué sé yo, de definición no se presta mucho para aplicarlo a matrices, ¿verdad? Eh, Así que la forma que se hace es utilizar el concepto de serie, ¿verdad? Y definir entonces el exponencial de una matriz como una serie, ¿verdad? Donde recuerden que las matrices se pueden evaluar en polinomios, ¿verdad? O sea, a a la k, esto siempre se puede calcular. Recuerden que solo estamos con matrices cuadradas, ¿verdad? Entonces, al cuadrado, al cubo, etcétera, eso siempre la puedo calcular. Dividirlo entre un factorial es multiplicarlo por un escalar, ¿verdad? Entonces eso siempre se puede hacer. Y hacer la suma, pues bueno, lo único que no estaría claro aquí es pensar en la convergencia de esto, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar un poco sobre eso. Y entonces lo que sí se ve es que esto sí tiene sentido evaluarse, ¿verdad? Ir calculando potencias de la matriz, multiplicando por escalar e ir haciendo suma, ¿verdad? Acá, por ejemplo, un caso sencillo, quizás el más sencillo, ¿verdad? Porque es una matriz diagonal. Entonces, ¿cuál es el exponencial de una matriz diagonal? Bueno, aplicamos la definición, ¿verdad? Sería la serie, ¿verdad? De la matriz elevada a la k multiplicada por el escalar 1 sobre k factorial. Acuérdense, son los mismos límites aquí, ¿verdad? Desde k igual a 0 hasta infinito. A estas series no les puse ahí de k igual a 0 infinito, ¿verdad? Todas son series. Entonces calculamos las potencias, ¿verdad? Notamos aquí que como la matriz es diagonal, multiplicar una matriz diagonal por sí misma es simplemente multiplicar los elementos de la diagonal, ¿verdad?
O sea, ir multiplicando lambda por lambda por lambda por lambda, ¿verdad? Mu por mu por mu por mu. O sea que esto elevado a la k sería lambda a la k por mu a la k, ¿verdad? Y multiplicar este escalar, pues solo es de ponerlo, ¿verdad? Cada una de las componentes, ¿verdad? Entonces se pone aquí, estas como son 0, pues no van. Pone aquí también. Y observamos que cuando hacemos esta suma, pues es ir sumando componente por componente, ¿verdad? Sumas de matrices se hacen componente por componente. De modo que esta suma se puede poner a las componentes, ¿verdad? Y recordando son series, entonces esta sería la serie conocida, ¿verdad? El exponencial de lambda, y esta sería la exponencial de mu, ¿verdad? De manera que el exponencial de una matriz diagonal, digamos que coincide con lo que uno quisiera, ¿verdad? Que es solo hacerle el exponencial a las componentes de la diagonal. Bueno, quizás no tanto, ¿verdad? Porque de repente uno también quisiera hacer e a la 0 y e a la 0 sería 1, ¿verdad? Quizás sería lo que uno esperaría, e a la 0, 1 aquí, pero bueno, eso no. De manera que incluso este sirve como ejemplo de que hacerle exponencial a una matriz no significa solo tomarle el exponencial a cada uno de los componentes, ¿verdad? Si no, estas de aquí serían unos, ¿verdad? No 0, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí se comporta quizás como uno quisiera es en la diagonal, ¿verdad? Exponencial de lambda, pues e a la lambda, exponencial de mu, e a la mu, ¿verdad? Así que el exponencial de esta matriz diagonal es esta de acá, ¿verdad? Otros ejemplos, aquí tienen varios detalles, esos son cosas de cálculo, los dejo que los vean ahí, están en la página 124, 125 del libro. Los voy a mostrar rápido por aquí. Si se fijan, son cosas de series, de cálculo 2, ¿verdad? Y aquí también. Entonces, para ello, entonces, nos quedamos con el resultado de que el exponencial de esta matriz, que noten que estas son matrices conocidas, ¿verdad? Son formas canónicas, ¿verdad? Y el exponencial de esta matriz, noten que me queda también algo como que conocido, ¿verdad? Exponencial de una matriz que viene de valores propios complejos, me queda una matriz en términos de senos y cosenos, ¿verdad? Una de esas matrices que a veces se les llaman de rotación, ¿no? Y el exponencial de esta otra matriz, solo que aquí se hizo multiplicado por t, ¿verdad? Me queda esta otra expresión. Y noten que esto, en todo caso, a lo que se parece es a cómo me van quedando las soluciones de ecuaciones diferenciales cuando tienen, bueno, esto esto es de ecuaciones, cuando uno haya aquello de la ecuación auxiliar y me quedan soluciones repetidas, si recuerdan eso se iban multiplicando por t, ¿verdad? Esto se va pareciendo un poco a eso, ¿no? Notamos entonces que si nosotros queremos analizar la convergencia de esta serie, que es una serie de matrices, por el comportamiento, por cómo se ve que se calcula en estos ejemplos, se traduce mucho a ver qué pasa con series de las componentes, ¿verdad? O sea, es como natural decir, ok, esta serie va a converger si cada una de las series de componentes que se generan son convergentes también. Y pues así se define. Decimos que el exponencial, ¿verdad? Esto converge absolutamente y cada una de las componentes, ¿verdad? De la matriz converge absolutamente, ¿no? En estos ejemplos se observa que se cumple, ¿verdad? Como las series que me quedan ahí son convergentes, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, el exponencial es una serie que converge absolutamente bajo esta definición, ¿verdad? Similar acá, similar acá, ¿no? Pero queremos comprobarlo en general. Queremos comprobar que en general esta definición de convergencia absoluta bajo la convergencia de componentes se cumple independientemente de cuál sea la matriz A que se ponga aquí, ¿verdad? Como para que esta definición tenga sentido, ¿verdad? Porque si no sería un poco incómodo decir, ok, exponencial de la matriz es tal cosa si esta serie converge o no está definido y no converge. Sería incómodo eso, ¿verdad? Pero no, lo que queremos ver es que esto siempre va a estar definido, ¿verdad? Entonces, fíjense, para hacerlo, se hace una prueba aquí, de la típica prueba que se hace en análisis. Fíjense, vamos a denotar como A sub IJK,
a la componente IJ de la matriz A a la K, ¿verdad? O sea, el K representa como el exponente, ¿verdad? Y esta es la componente AIJ de la matriz A a la K, ¿verdad? Y vamos a denotar como A al máximo de todas las AIJ de la matriz original, ¿verdad? Entonces, fíjense, primero, para la matriz A al cuadrado, la componente AIJ de A al cuadrado, recordando la definición de multiplicación de matriz, ¿verdad? Esto solo es una forma de escribir aquello de que uno va multiplicando fila por columna, ¿verdad? Cuando hace la multiplicación de una matriz, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto solo es la definición de multiplicación de matrices, ¿verdad? La componente IJ de la matriz A por A, ¿verdad? O sea, A al cuadrado. Por lo que dijimos aquí, como A es el máximo de el valor absoluto de A y J, entonces cada una de estas es menor o igual que A, ¿verdad? De manera que, incluso aquí fíjense que hay un paso intermedio que no lo puse, que es que, más bien lo debía haber puesto aquí, que es que en esta suma se puede utilizar la desigualdad triangular, ¿verdad? Del valor absoluto. Esto es menor o igual que con el valor absoluto adentro, y una vez con el valor absoluto adentro, se le pone el valor absoluto a cada una de estas dos, y cada una de estas dos es menor o igual que el máximo de todas ellas, ¿verdad? Así que aquí me faltó un paso intermedio, si quieren lo voy a marcar aquí para ponerlo después. Okay. Entonces, cada una de estas es menor que A, ¿verdad? Que el máximo, y entonces, si hacemos la suma, ¿verdad? Esta sería suma de n veces A al cuadrado. Entonces es n veces A al cuadrado, ¿verdad? Para la matriz A al cubo, pues pasa similar. La multiplicación de A al cubo sería multiplicar A al cuadrado por A, ¿verdad? Y entonces la componente de A al cuadrado es esta, la componente de A es esta. Lo único es que ahora esta suma se hace en dos índices, ¿verdad? Una para la multiplicación de A por A y otro para la multiplicación de A al cuadrado por A, ¿verdad? Similar, ¿verdad? Se utiliza la desigualdad triangular. Aquí también debí haber puesto las barras estas, las debí haber puesto adentro por la desigualdad triangular, ¿verdad? Y cada una de estas, ¿verdad? De estas componentes es menor o igual que el máximo de todas ellas, ¿verdad? Entonces este es menor o igual que A, este es menor o igual que A, el otro también, ¿verdad? Y entonces aquí se está sumando A por A, o sea, A al cubo, se está sumando n veces, ¿verdad? O sea que es n veces A al cubo, ¿verdad? Y pues esto se puede repetir, ¿verdad? Y vemos entonces que en general para un entero positivo k, esto va a ser menor o igual que, noten que para, eh, vamos a ver, aquí era n al cuadrado, este lo tengo que corregir aquí, este era n al cuadrado porque esto se debe hacer para k igual a 1 y para l igual a 1, ¿verdad? Entonces se hace n veces para cuando se corre el índice k, y se hace otras n veces para cuando se corre el índice L, ¿verdad? Entonces aquí tengo que corregir. De manera que este es n al cuadrado, ¿verdad? Me faltó aquí. Eh, para confirmarles ahí, esto viene aquí del libro, ¿verdad? Este de acá. N al cuadrado al cubo, ¿verdad? Ok. Y entonces, en general sería n a la k menos 1, ¿verdad? Y a la k, ¿verdad? Para la componente A y J de la matriz A la k. Ok, entonces, con esto, recuerda que lo que queremos comprobar es la convergencia de esta serie. Esto lo vamos a utilizar para utilizar aquel criterio de comparación que se utiliza en cálculo 2 o en análisis, ¿verdad? Para comprobar que una serie converge, si yo sé que es menor o igual a otra que converge, entonces también va a converger, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace. Eh, Fíjense, tomamos la serie en valor absoluto de la matriz A a la K, esta sería la componente, ¿verdad? Recuerden que aquí decimos que el exponencial converge absolutamente si cada una de las componentes converge absolutamente, ¿verdad? Entonces nos centramos en la convergencia de las componentes, ¿verdad? Entonces esta es la serie de la componente A y J de la matriz A a la K, ¿verdad? Entonces, todas, por la definición del exponencial, todas van divididas entre
1 sobre K factorial, ¿verdad? Que ya está puesto aquí. Entonces, primero, por la desigualdad triangular, este es menor o igual que esto, ¿verdad? Se le pone la desigualdad triangular adentro a cada una de las componentes, ¿verdad? Recuerden que estas son series, pero las series se definen como límites de sucesiones, ¿verdad? De sumas parciales. Y entonces se le aplica a los límites, ¿verdad? Y la desigualdad entonces siempre se cumple, ¿no? Esta de acá es menor o igual que lo que dijimos ahorita, ¿verdad? Cada uno de estos términos es menor o igual que esto. Entonces se sustituye, ¿verdad? Si cada término es menor o igual que esto, entonces estas dos series mantienen la desigualdad, ¿verdad? Por lo que se comprobó anteriormente. Luego, esta de acá es menor o igual que n veces ella misma, porque n, recuerden que es la dimensión, ¿verdad? La matriz es de n por n. Entonces n es mayor o igual que 1, ¿verdad? Entonces, cuando n igual a 1, pues son iguales. Cuando n igual a 2, estos, vamos a ver, aquí a la K, el n es positivo. La serie no es tan evidente que es positivo, habría que justificar. Noten que el n a la K menos 1 es positivo. A es un máximo, pero dijimos máximo con valor absoluto, ¿verdad? Máximo valor absoluto. Es positivo también, ¿verdad? Elevado a la K es positivo, ¿verdad? Entonces, el A y J no necesariamente es positivo, ¿verdad? Pero el máximo como se tomó con valor absoluto, pues ahí sí, ¿verdad? Ahí sí ya va a ser positivo. Entonces, este es positivo. Los factoriales siempre son positivos, o sea que estas divisiones son positivas, o sea que estas series son positivas, ¿verdad? Pero no era tan evidente, pero bueno, es positivo, ¿verdad? Este es positivo, entonces, como n es mayor o igual que 1, entero, 1, 2, 3, etcétera, entonces, esto es menor o igual que un múltiplo de él, ¿verdad? Un múltiplo positivo mayor o igual que 1, ¿verdad? De él, ¿no? Ponemos este n aquí, entonces, para que me quede n a la k también, n a la k por a la k, pues n por a la k. Noten que esta serie n es un real, bueno, es un entero, a es un real, ya este es una serie de reales, ¿verdad? Y entonces este es el exponencial de na por definición del exponencial, ¿verdad? O porque es la serie de Taylor, ¿verdad? De la función exponencial. De manera entonces que esta serie original que teníamos de las componentes es menor o igual que este exponencial, ¿verdad? O sea que es menor o igual que algo que converge, ¿verdad? Que una serie que converge. Por tanto, entonces esta también converge y por tanto, entonces la matriz esa definida como exponencial esta serie, perdón, es siempre convergente, ¿verdad? En términos de que dijimos que es convergente absolutamente si cada una de las componentes converge absolutamente. Y converge absolutamente porque aquí la consideramos con valor absoluto, ¿no? Bueno, ya me pasé por 3 minutos ahí, pero ya estaba terminando, ¿verdad? Ahí para que ya vayan adelantando, esto sería ya para la siguiente tarea, ¿verdad? Recordándoles que de este capítulo 5 les dije que no les iba a dejar tarea, y entonces, a pesar de que es del capítulo 6, pues esto sería para la tarea número 5, ¿verdad? Esto es para ir avanzando. Esto solo me falta todavía, si ustedes siguen hojeando aquí, falta probar varias cosas acá, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a completar ahí con algún video para completar esto, de manera que cuando completemos todo, pues eh, podamos hacer alguna prueba. Esta sección, fíjense, es como opcional, solo es un ejemplo más de cómo analizar la cuestión esta de los tipos de puntos críticos para un caso particular. Noten que este es un sistema de 2x2. Y se generaliza incluso aquí, ¿verdad? Para cuando hay más componentes. De manera que este es un caso particular, ¿verdad? Ese no lo vamos a trabajar esta sección para que no le pongan mente, ¿verdad? A esta. Y en el caso de la sección 6.5, fíjense que aquí lo que describen de alguna manera es el método de coeficientes indeterminados en general y el método de variación de parámetros en general, que son cosas que se ven en ecuaciones diferenciales y en todo caso es como una forma de justificar esos métodos. Entonces esta la vamos a dejar también ahí como no la vamos a trabajar. De manera que este capítulo 6 vamos a hacer 6.1, 6.3,
6.4, pero nos falta terminar esta 6.4, ¿no? Ok, bueno, les iba a decir que si tenían preguntas, pues hicieran, pero tenemos problemas con lo de las preguntas, ¿verdad? Entonces, me pueden hacer cualquier pregunta ahí por correo o en el foro, aquel que está ahí en el... Pasa que los foros ahí del campus no me notifican cuando hacen preguntas, entonces mejor por correo, porque ahí sí pues me cae la notificación. Entonces, nos vamos a quedar hoy por aquí. Seguimos con el mismo ritmo de antes, ¿verdad? Pendientes ahí al campus, a los avisos, al correo, ¿verdad? Para ver cuándo hacemos la siguiente prueba. Y como les digo, vamos a terminar haciendo unas 2 o 3 por mucho pruebas más y con eso vamos a evaluar, ¿no? Nos quedamos entonces por aquí por hoy, muchachos. Nos veremos entonces ahí en el campus, correo y demás, ¿verdad? Saludos a todos. Bueno, JK sí me logró preguntar. La prueba 5 solo sería de esto que estamos viendo ahorita, ¿verdad? El capítulo 5 no se lo voy a evaluar como tal, pero de hecho JK ya que está escribiendo, aprovechando, ¿cómo me estás escribiendo? De repente les digo a los demás y también me pueden escribir, así como lo estás haciendo. Por Teams, por el chat de Teams, supongo. Pero bueno, sí. No creo que solo vos podás, ¿verdad? En la parte de mensajes, dice. Bueno, todos están viendo esto, ¿verdad? La parte de mensaje individual. Ok. Pero sí, la prueba 5 solo sería sobre esto que estamos haciendo. Noten que de todas maneras, el capítulo 5 es de álgebra lineal, pero algunas de las cosas que están ahí se ocupan, ¿verdad? En el capítulo 6, pero realmente yo solo les voy a evaluar sobre lo que les estoy dando, ¿verdad? En el capítulo 6 nada más. Sí, sí, de eso creo que varias gente tuvo problemas. Ok, voy a esperar un rato por si alguien más me puede escribir así, como Juan era, ¿verdad? Juan Varela. Y si no, pues estamos despedidos, ¿verdad? No, estamos pendientes ahí para las siguientes reuniones y videos.